Vamos a aprender a calcular potencias de exponente negativo, como por ejemplo 2 elevado a menos 3. Para ello, vamos a tener en cuenta que una potencia de exponente negativo se define como la inversa de la potencia con exponente positivo, pero es muy importante que la base sea distinta de 0, ya que no se puede dividir entre 0, y en la expresión anterior nos quedaría 1 partido por 0 si la base fuese 0. Bien, si queremos calcular 2 elevado a menos 3, pues teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, sería igual a 1 partido por 2 elevado a 3, es decir, la inversa de la potencia, pero ya con el exponente positivo. Y 1 partido por 2 elevado a 3, si hacemos los cálculos, sería 1 partido por 8, ya que 2 elevado a 3 es 2 por 2, 4 y por 2, 8. Bien, pero ¿por qué podemos calcular una potencia de exponente negativo de esta manera tan sencilla? Para explicarlo voy a utilizar el mismo ejemplo, 2 elevado a menos 3. Bien, esta potencia, si os fijáis en el exponente que es menos 3, lo voy a escribir de otra manera, como 2 elevado a 2 menos 5, ya que 2 menos 5 es igual a menos 3. Y si recordáis cómo se dividían potencias que tenían la misma base, se dejaba la misma base y se restaban los exponentes. Eso quiere decir que esta potencia de aquí la puedo escribir como la división de estas otras dos potencias, 2 elevado a 2 entre 2 elevado a 5. Lo he escrito en forma de fracción. Si ahora desarrollamos estas potencias, tenemos que en el numerador 2 elevado a 2 sería 2 por 2. Y 2 elevado a 5 desarrollada en el denominador sería 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, apareciendo el 2 5 veces. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a simplificar un 2 de arriba con un 2 de abajo y otro 2 de arriba con otro 2 de abajo. ¿Qué es lo que nos ha quedado? Pues en el numerador, ya que se nos han ido los dos factores que eran 2, nos queda un 1. Y en el denominador tenemos 2 por 2 y por 2, es decir, 3 veces el 2 multiplicado por sí mismo. Eso escrito en forma de potencia sería 2 al cubo. Y si os fijáis, era justo lo que habíamos visto antes, es decir, 2 elevado a menos 3 directamente podemos decir que es la inversa de 2 elevado a 3, es decir, la misma potencia pero con el exponente positivo. Vamos a hacer ahora una serie de ejemplos para poner en práctica esto que acabamos de ver. El primero, 3 elevado a menos 4. Bueno, pues tenemos que escribir la inversa de esa potencia pero con el exponente positivo, es decir, 1 partido por 3 elevado a 4, es decir, la potencia de antes, pero con el exponente ya positivo. Y si hacemos cálculos sería 1 partido por 3 elevado a 4 sería 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 81. Nos queda 1 partido por 81. El siguiente ejemplo es 5 elevado a menos 2. Pues tenemos que hacer lo mismo, sería 1 partido por, y ahora esa potencia con el exponente positivo, 5 al cuadrado. Y si calculamos tendríamos 1 partido por 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25. Y en el tercer ejemplo, si os fijáis, tenemos una potencia cuya base es negativa, ya que está entre paréntesis. Pues tenemos que hacer exactamente lo mismo. Sería 1 partido por, y ahora esa potencia que tiene base negativa está entre paréntesis, pero con el exponente ya positivo, menos 2 elevado a 3. Ahora calculamos, tenemos en el numerador 1 y en el denominador fijaros que tenemos una potencia de base negativa y exponente impar. Cuando tenemos potencias con base negativa y exponente impar, el resultado va a ser negativo. Y nos quedaría entonces menos 8, ya que 2 al cubo es 2 por 2, 4 y por 2, 8. Y hemos dicho que al ser el exponente impar, el resultado era negativo. Y bien, como ya sabéis, el menos no se suele dejar en el denominador porque para hacer operaciones con fracciones nos resulta incómodo y lo colocamos mejor en el numerador. En el siguiente ejemplo tenemos otra base negativa, menos 7, que está entre paréntesis, elevado a menos 2. Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que escribir la inversa de esa potencia, pero ya con el exponente positivo, es decir, 1 partido por menos 7, entre paréntesis, al cuadrado. Y ahora calculamos, el numerador sigue siendo 1 y en el denominador tenemos una base negativa y en este caso el exponente es par. Recordad que cuando tenemos bases negativas con exponente par, el resultado va a ser positivo. Y por lo tanto el resultado del denominador es 7 al cuadrado, que es 7 por 7, 49. Y nos queda 1 partido por 49. Vamos a ver ahora este otro ejemplo de aquí. Tenemos 2 elevado a 4 por 3 elevado a menos 3.
Bien, pues esto sería 2 elevado a 4 y ahora ese 3 elevado a menos 3, que no lo podemos calcular así directamente, tendríamos que escribir su inversa, ¿vale? La inversa de esa potencia, pero ya con el exponente positivo. Eso equivale a escribirla en el denominador de la fracción. Es decir, si tenemos ya otra potencia que está multiplicando a nuestra potencia de exponente negativo, lo que hacemos con esta de exponente negativo es bajarla al denominador, pero ya con su exponente positivo. Y ahora ya simplemente tendríamos que calcular en el numerador 2 elevado a 4 es 16 y en el denominador 3 elevado a 3 es 27. Y nos queda 16 partido por 27. Y vamos a ver ahora este último ejemplo. Tenemos 5 al cuadrado partido por 2 elevado a menos 2. Fijaros que ahora la potencia que tiene el exponente negativo está en el denominador. Bueno, pues vamos a hacer algo similar a lo de antes, es decir, nosotros la tenemos en el denominador. Lo que vamos a hacer es esa potencia pasarla al numerador. Tendríamos que calcular la inversa de 2 elevado a menos 2, ¿vale? Y ponerla ya con el exponente positivo. Pues eso equivale a pasarla al numerador, multiplicando. Y nos quedaría entonces 5 elevado a 2 por 2 elevado a 2. ¿Vale? Cuando la tengáis en el numerador con el exponente negativo, la pasaréis al denominador con el exponente ya positivo. Y cuando la potencia con exponente negativo está en el denominador, lo que hacemos es pasarla al numerador, pero con el exponente ya positivo. Y si os fijáis, nos ha quedado una multiplicación de dos potencias que tienen el mismo exponente. Cuando se multiplicaban potencias con el mismo exponente, lo que se hacía era multiplicar las bases y dejar ese mismo exponente. Nos quedaría entonces 5 por 2, 10 elevado a 2. Y bueno, pues 10 elevado a 2 es 10 por 10, que es 100. Bueno, pues ya hemos aprendido a calcular potencias con exponente negativo. Cualquier duda que tengáis la podéis dejar en comentarios y en cuanto yo lo vea os lo resuelvo. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro me gusta y como suelo decir siempre, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo muy grande.